Portugal llega a este Mundial 2026 siendo considerada una de las selecciones más completas del planeta. Pero hay algo que nadie te está diciendo en voz alta. Llevan años prometiendo lo mismo y siempre se quedan en el mismo lugar. Eso es exactamente lo que hace que este Mundial sea diferente, porque esta vez el tiempo se acabó. No hablamos de una selección en construcción, hablamos de una generación que ya está en su pico. Bernardo Silva, Bruno Fernández, Vitinha, Rúben Díaz, Nuno Méndez. Y encabezando todo, Cristiano Ronaldo, a 41 años, preparándose para disputar su sexto Mundial. El mismo hombre que empezó este camino cuando la mayoría de sus actuales compañeros eran adolescentes. La pregunta ya no es si Portugal tiene el equipo, eso está fuera de discusión. La pregunta es si Portugal tiene lo que no se puede medir, si tiene lo que ninguna estadística puede garantizar. Portugal no es una selección histórica en los grandes torneos mundiales. Ese es el dato que sus hinchas prefieren no recordar. Su mejor resultado en una Copa del Mundo fue el tercer lugar en 1966, el año de su debut, con Eusebio como protagonista. Desde entonces, en casi 6 décadas, no pudo superar ese techo. En 2006, llegó al cuarto lugar con un Cristiano Ronaldo de 21 años. ¿Parecía el comienzo de algo? No lo fue. En 2010 cayó ante España. En 2014 no pasó de grupos, en 2018 lo eliminó Uruguay en octavos y entonces llegó Qatar 2022 con una de las plantillas más talentosas de su historia. Ganaron a Ghana, golearon a Uruguay, clasificaron y en octavos destruyeron a Suiza por 6-1 con Gonzalo Ramos en lugar de Cristiano, marcando un hat-trick que sacudió al mundo. Portugal era candidata, no había dudas hasta que llegó Marruecos. Un gol, solo uno. Y la selección más talentosa de la historia de Portugal quedó eliminada en cuartos de final. Ronaldo se fue del estadio con los ojos llenos de lágrimas. La imagen dio la vuelta al mundo y muchos creyeron que ya era el final. Pero no lo fue, porque después de Qatar llegó algo que nadie esperaba con tanta fuerza. Llegó Roberto Martínez y con él llegó una versión de Portugal que no habíamos visto antes. El técnico español tomó las riendas en enero de 2023 con una misión complicada. Tenía que gestionar el ego de Cristiano Ronaldo, integrar a una generación nueva de jugadores y hacer que todo eso funcionara como un equipo, no como una colección de estrellas, como un equipo. Lo que consiguió va más allá de los resultados. Martínez cambió la identidad de Portugal. Los transformó en un equipo que presiona, que transita rápido, que combina el control con la agresividad, un equipo que hace daño de múltiples formas, que el rival no puede descifrar porque nunca sabe qué versión de Portugal va a enfrentar, y la demostración más contundente de ese cambio llegó en 2025. Portugal ganó la UEFA Nations League. 9 partidos, 22 goles, eliminando a Croacia, a Dinamarca y en las semifinales a Alemania. En la final, ante España, fue un partido de otro nivel. Cristiano Ronaldo igualó el marcador, con un gol que cerró bocas. Nuno Méndez anuló a Yamal sin tanta dificultad. Y en la tanda de penales, Diego Costa paró el tiro de Álvaro Morata para darle a Portugal el título. 22 goles en 9 partidos no es casualidad, es sistema, es identidad. Y ese es el Portugal que llega a este Mundial 2026. Pero primero hablemos del equipo, porque si hay algo que le sobra a esta selección son argumentos sobre el papel. El mediocampo portugués es probablemente el mejor del torneo, no hay otra forma de decirlo. Vitinha ganó la Champions League con el PSG. Y lidera métricas de contacto con el balón en competencias europeas por 2 temporadas consecutivas. No es solo que toque el balón más que nadie, es lo que hace con cada toque, la precisión bajo presión, la capacidad de leer el juego antes de que ocurra. Vitinha terminó tercero en la votación del Balón de Oro 2025, y hay quienes argumentan que fue injusto. Y en este 2026 está haciendo una temporada muy similar a la anterior, demostrando que lo que hizo el año pasado no es una casualidad. A su lado Bruno Fernández, el capitán del Manchester United, el hombre que arrastró a su club de regreso a la Champions League prácticamente solo durante temporadas enteras. Como jugador del United en años difíciles, cuando el equipo era una sombra de lo que fue, Bruno seguía siendo determinante. Eso dice mucho de su naturaleza, no necesita el contexto ideal para rendir. Él crea el contexto. Y luego Joao Neves, 21 años, jugando con el PSG con una madurez que no corresponde a su edad. Apareciendo en momentos decisivos de Champions, con ese trabajo defensivo, esa energía y esa capacidad para conectar líneas que lo hacen diferente a casi cualquier mediocampista joven del mundo. Ese trío junto no es una apuesta, es una declaración.
Y en la defensa, Rúben Díaz sigue siendo uno de los mejores centrales del planeta. Sólido, inteligente, con un liderazgo que se contagia. Y en el lateral izquierdo, Nuno Méndez, el hombre que convierte a los mejores extremos del mundo en jugadores comunes. Lo hizo con Yamal, lo hace partido a partido. Su nivel en el PSG y con la selección no tiene discusión. El ataque es el tema más complejo, porque hay mucho talento compitiendo por los mismos espacios. Rafa Leão tiene esa velocidad que ningún defensa quiere ver en el espacio. João Félix tiene una gran calidad técnica. Francisco Conceição tiene un instinto goleador que ya se hace notar en la Juventus. Y detrás de todos ellos, todavía, Cristiano Ronaldo. A 41 años, con 28 goles en 35 partidos para el Al Nassr esta temporada, con 7 goles en la Nations League 2025, con 5 más en la clasificación mundialista, donde es el máximo goleador de la historia con 41 tantos en eliminatorias. 971 goles oficiales en su carrera. La barrera de los 1000 sigue en pie. Y él sigue disparando. Esto no es nostalgia, estos son datos del presente. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda, porque Portugal no tiene un problema de talento, tiene un problema diferente, uno que es mucho más difícil de resolver. Tiene el problema de ser candidata desde hace demasiado tiempo sin haber ganado nada que importe en los mundiales. Y ese peso, esa carga histórica, esa deuda que la generación actual carga sobre sus hombros, puede ser exactamente lo que en un momento decisivo marque la diferencia entre avanzar o quedarse fuera. Rúben Díaz lo sabe, Bruno Fernández lo sabe. No son jugadores jóvenes que llegan con la inocencia de los que no han perdido todavía. Son figuras consolidadas que ya conocen la derrota, que ya vivieron Qatar, que ya saben lo que se siente cuando el esfuerzo no alcanza. Y eso tiene dos lecturas. Puede ser la madurez que los lleve más lejos que nunca, o puede ser el fantasma que aparezca en el momento menos indicado. Martínez tiene un plantel enorme, demasiado bueno en algunos puestos, lo que genera competencia interna, y competencia interna en un torneo de alta presión puede convertirse en tensión si los resultados no llegan rápido. El grupo K de Portugal en este mundial lo integran la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. En el papel, es el camino correcto para llegar a octavos sin sobresaltos. Pero Colombia no es un rival para subestimar. La selección cafetera llega con jugadores que actúan en las mejores ligas del mundo y con una identidad táctica clara. Ese partido, el último del grupo, va a decir mucho sobre cómo llega Portugal de cara a la fase eliminatoria. Y entonces llegamos al centro de todo, al hombre que nadie puede ignorar aunque algunos quisieran. Cristiano Ronaldo va a disputar su 6º mundial. Si lo logra, igualará la marca de Messi y de Guillermo Ochoa como los únicos en la historia, y que Portugal tiene que responder internamente es cuál es el rol de Cristiano en este equipo. En Qatar, Santos lo sentó en el banco contra Suiza y el resultado fue una goleada histórica. Esa decisión generó una grieta enorme. Ronaldo no la disimuló. La tensión fue pública. Martínez manejó esa situación de forma diferente. Le devolvió protagonismo a Cristiano, lo usó como bandera, como capitán emocional, pero también integró a las nuevas piezas sin depender exclusivamente de él. El equilibrio, por ahora, parece encontrado, pero el Mundial es el torneo donde esos equilibrios se rompen, donde la presión sube a niveles que el fútbol de clubes no puede simular. Y la pregunta genuina es: ¿qué pasa si Cristiano no marca en los primeros partidos? ¿Qué pasa si el equipo necesita un cambio y el cambio significa sacarlo? Si Martínez tiene el carácter para tomar esa decisión en el momento más grande, y si Cristiano tiene la grandeza de aceptarla. Eso es lo que no puede medirse. Eso es lo que va a decidir si Portugal gana un mundial o si se queda, una vez más, en el intento. Este Portugal es real. No es una ilusión colectiva ni una narrativa conveniente para los medios. Tiene el mejor mediocampo del torneo. Tiene uno de los defensores más completos del mundo. Tiene laterales que marcan la diferencia en los dos extremos. Tiene alternativas en el ataque que haría feliz a cualquier seleccionador del planeta. Y tiene a un hombre de 41 años que todavía mete goles, que todavía gana partidos, que todavía todo en el fútbol. Ligas, Champions, Eurocopas, todo menos una Copa del Mundo. Mi pronóstico es claro. Portugal está entre los 8 mejores del mundo y tiene argumentos reales para llegar más lejos. Cuartos de final es el piso, semis es posible. Y si el equipo funciona como una unidad, si Martínez toma las decisiones correctas, si Cristiano y los suyos están dispuestos a ganar juntos en lugar de brillar individualmente,
El título no está fuera de su alcance, pero el fútbol no premia al más talentoso, premia al que mejor resuelve. Y Portugal todavía tiene que demostrar que sabe resolver cuando realmente importa. En 2006, Ronaldo cargó con la esperanza de una nación a los 21 años. En 2022 cargó con el peso de lo que pudo haber sido. En 2026 llega cargando algo más peligroso que cualquiera de esas dos cosas. Llega cargando la última oportunidad. Y ahora te pregunto, ¿Portugal está listo para ganar su primer mundial? Y además, Cristiano Ronaldo, si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte porque me has acompañado en esta travesía en la cual te estoy contando por qué Portugal representa un peligro para este Mundial 2026 para las demás selecciones. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todo el contenido de calidad que estoy tratando de traerles. Me alegra mucho todo el apoyo que me han dado y pues espero que las pasen súper bien.